¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Pedro Miguel Chávez Medina del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial. Este es un video para la materia de control estadístico de la calidad. Eh, Vamos a ver el tema de muestreo de aceptación por atributos y vamos a ver al final unos ejemplos o cómo realizar estos en Minitab. Eh, Vamos a ir con lo primero, que es los conceptos básicos del muestreo de aceptación. Dice lo siguiente: el concepto de muestreo de aceptación es el proceso de evaluación de una proporción de los productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote completo. La ventaja principal del muestreo es la economía. A pesar de algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo, el menor costo de inspeccionar solo parte del lote da como resultado una reducción de costos totales. Además de esta ventaja principal, existen otras, que son administrar un grupo menor de personas para inspeccionar es menos complejo y menos costoso, que existe un daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en la inspección en sí, es en sí una de las fuentes de defectos. También que se dispone del lote en un tiempo calendario menor, de manera que la programación y el envío se mejoran. Otra es que se minimizan los problemas de la monotonía y los errores de inspección inducidos por la inspección del 100%. Y por último, el rechazo. En lugar de la clasificación de los lotes no conformantes, tiende a ser más drásticas las deficiencias de la calidad y a premiar a las organizaciones que busquen medidas preventivas. El diseño apropiado del plan de muestreo por lo general requiere de un estudio de nivel real de la calidad que requiere el usuario. El conocimiento que se requiere del insumo es útil al plan global de la calidad. Se cuentan con varias alternativas para evaluar los lotes, que son los siguientes. Número 1. Ninguna inspección. Esto es adecuado en caso de que los laboratorios calificados han hecho inspecciones anteriores sobre el mismo lote, por ejemplo, en los departamentos de la compañía o en la compañía del proveedor. Número 2. Muestras pequeñas. Estas pueden ser adecuadas en los casos en los que el proceso es inherentemente uniforme y cuando se puede preservar el orden de producción. Por ejemplo, en algunas operaciones de impresiones, las placas que se hacen de manera que tengan un alto grado de estabilidad. Como resultado, las impresiones sucesivas hechas con estas placas exhiben un alto grado de uniformidad para ciertas características dimensionales. Número 3. Las muestras pequeñas también pueden usarse adicionalmente, las muestras pequeñas también pueden usarse cuando el producto es homogéneo debido a su fluidez, gases y líquidos o a operaciones anteriores de mezclado. Esta homogeneidad no tiene que ser una suposición, se puede verificar de medio muestreo. Incluso los materiales sólidos pueden ser homogéneos debido a alguna fluidez anterior. La siguiente alternativa son las muestras grandes. En ausencia de un conocimiento previo, la información sobre la calidad del lote debe derivarse únicamente a partir del muestreo, lo que significa un muestreo aleatorio y por lo mismo muestras relativamente grandes. Y por último, inspección al 100%. Esta se usa cuando el resultado del muestreo indica que el nivel actual de defectos es demasiado alto para que el producto se mande a los usuarios. En casos críticos pueden ser necesarias acciones adicionales para manejar la factibilidad del inspector, por ejemplo la inspección automatizada o una inspección redundante del 200%. Los riesgos del muestreo son de dos tipos. El número 1 es que se pueden rechazar lotes buenos, que es el riesgo del productor. Este corresponde al riesgo alfa. El número 2, que se pueden aceptar lotes malos, que es el riesgo del consumidor. Este corresponde al beta. Y esos son parámetros que más adelante también vamos a ver. En el caso de los ejemplos también lo vamos a necesitar, los riesgos que son el alfa y el beta. Dice: la siguiente figura representa la curva de CO ideal
en la que se debe aceptar todos los lotes, 1.5%, bueno, 1.5 de efectivos o menos, y rechazar todos los lotes que tienen un nivel de calidad mayor al 1.5 defectos. Todos los lotes con menos de 1.5 defectivos tienen una probabilidad de aceptación de 1, que es la certidumbre. Todos los lotes con más de 1.5 defectivos tienen la probabilidad de aceptación de 0. No obstante, en realidad no existe un plan de muestreo cuya discriminación sea perfecta. Siempre existe algún riesgo de que un lote bueno no se acepte o de que se acepte uno malo. Lo que quiere decir que no es perfecto este sistema. Lo mejor que se puede lograr es hacer que la aceptación de los lotes buenos tenga mayor probabilidad de aceptación que los malos, siendo PA la probabilidad de aceptación y P la fracción defectuosa. Y aquí lo tenemos, nuestra gráfica. En el eje de las Y tenemos lo que es la probabilidad de aceptación, y en el de las X la fracción defectuosa. Dice, un plan de muestreo de aceptación en esencia consiste en un tamaño de muestra, N, y un criterio de aceptación, C. Por ejemplo, una muestra de 125 unidades debe seleccionarse al azar de un lote. Si se encuentran 5 unidades defectuosas o menos, el lote se acepta. Si se encuentran 6 unidades defectuosas o más, se rechaza. Y aquí tenemos una gráfica que nos lo explica un poquito más amigable, que tenemos pues del lado, el eje de X, la probabilidad de aceptación, como ya lo vimos aquí. Tenemos la probabilidad de aceptación y la fracción defectuosa. Y aquí como nos muestra nuestro plan de muestreo con nuestro porcentaje de NSA. Dice la construcción de la curva característica de operación. Una curva CO, curva de operación, se puede desarrollar determinando la probabilidad de la aceptación de varios valores de la calidad al recibir P. La probabilidad de aceptación es la probabilidad del número de unidades defectuosas en las que se muestra, defectuosas es una muestra sea igual o menor que el número de aceptaciones para el plan de muestreo. Se tienen 3 distribuciones que se pueden usar para encontrar la probabilidad de aceptación, que son la hipergeométrica, la binomial y Poisson. Cuando se cumplen sus suposiciones, es preferible la distribución de Poisson debido a la facilidad de los cálculos. Análisis e interpretación de la curva característica. La comparación de las curvas características de la figura anterior y su siguiente figura muestran que, a pesar del mayor número de muestras defectuosas permitidas por el plan anterior, este constituye un plan de aceptación mejor, en el sentido de que brinda riesgos más favorables al consumidor. Esto no quiere decir necesariamente que sea desde el punto de vista económico, sino ciertamente el riesgo de aceptar un producto de calidad inferior a la deseada es menor con ese plan. Con el plan de la siguiente figura no se aceptarán virtualmente lotes con un 6% de piezas defectuosas. Sin embargo, ambos planes tienen casi el mismo requisito de nivel de calidad del 1% defectuoso. Y ahí tenemos el ejemplo. Tenemos del lado izquierdo la probabilidad de aceptación y la calidad entrante es de 100. Y ahí tenemos nuestra curva y nuestro tamaño de la muestra. El uso de las tablas de muestreo 1000 SDT, 414, 105D y Dodge Roaming. La ventaja de las tablas Dodge Roaming es la reducida inspección necesaria para un procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractivas las tablas en la inspección que se hace en el mismo sitio donde se obtienen los productos. Y tenemos aquí, dice, número 1, nivel de calidad límite o NCL. Ese es un parámetro que vamos a ver ahorita más adelante. Dice, estas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular cuyo porcentaje de no conformidad sea igual al NCL resulta aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor, que es nuestro beta, y es igual al 0.10. Los planes NCL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados.
Hay dos juegos de tablas NSL, uno para el muestreo sencillo y otro para el muestreo doble. Cada juego tiene tablas para valores NSL de 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10% con un total de 16 tablas. Para propósitos de explicación, se muestran las tablas 9 a 6 de muestreo sencillo. NSL es igual al 1%. No se publican tablas de los demás valores de NSL. Para usar las tablas, antes hay que tomar una decisión acerca de si se va a utilizar el muestreo sencillo o un muestreo doble. Además, el NSL tiene que calcularse. Una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y el promedio del proceso, es fácil obtener el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es de 1500 y el promedio del proceso es de 0.25%, el plan de muestreo sencillo para NSL de 1% se encuentra en la tabla 9 a 6. La respuesta es que nuestra N es igual a 1500, nuestra N, que es nuestro N minúscula, es de 490 y nuestra C es de 2. Y aquí lo tenemos, el ejemplo de nuestra tabla. Tabla de inspección de muestreo sencillo basada en nivel de calidad de NSL al 1%. Como ya lo vemos, nuestra N es nuestro tamaño de la muestra, que es igual a la entrada. Todo indica que se inspecciona todas las piezas del lote. C de aceptación y LCMS es el límite de la calidad de media de salida, que es el parámetro que tenemos aquí. Y nuestra N y nuestra C. En nuestra tabla también se localiza el LCMS de cada plan, que es lo que anteriormente mencioné, que para este ejemplo es del 0.21. Al analizar las tablas NSL, se desprende que conforme aumenta el tamaño del lote, el tamaño relativo de la muestra disminuye. Y aquí lo tenemos. El tamaño de nuestro lote y nuestra muestra va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, en caso de que un proceso con un promedio de 0.25% o un lote de tamaño de 1000 tiene un tamaño de muestra de 335, un tamaño de lote de tamaño 4000, el tamaño de muestra sería de 645. El tamaño del lote aumentó en un factor aproximadamente de 2. Es decir, los costos de inspección son más económicos cuando los lotes son más grandes. Las tablas continúan hasta que el promedio del proceso de la mitad del NSL, el promedio del proceso de la mitad del NSL. No es necesario contar con más promedios del proceso cuando el promedio del proceso excede de la mitad del NSL. De ser así, una inspección del 100% resulta más económica que la inspección por muestreo. Conforme aumenta el promedio del proceso, se produce el consecuente aumento de la cantidad inspeccionada, es decir, una mejora en el promedio del proceso da como resultado menos inspecciones y menor costo de la inspección por muestreo. El límite de la calidad de salida, que es lo que mencionamos más atrás, que es el LCMS. Los planes de muestreo para el concepto LCMS se concibieron como una respuesta a las necesidades surgidas en cierta situación de fabricación. Cuando se especifica la cantidad de lote, como es el caso en los lotes del cliente, que son homogéneos, es aplicable el concepto de LCMS, pero también es aplicable cuando el lote inspeccionado es una subdivisión conveniente al flujo de un producto para el propósito del manejo de materiales, o sea que no son homogéneos. Los planes de LCMS limitan la cantidad de la calidad pobre de salida, con base en un promedio, pero no ofrecen garantía alguna en el caso de los lotes individuales. Las tablas de LCMS tienen un grupo para muestreo sencillo y otro para muestreo doble. Cada grupo de tablas para valores LCMS de 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5 hasta el 10%, como lo muestra aquí, lo que da un total de 26 tablas para propósitos de explicación. Y de igual manera la tabla se muestra del 9 al 7, la que vamos a mostrar más adelante.
Para el propósito, bueno, y el muestreo sencillo, y en este caso es un muestreo sencillo en el que el LCMS es de 3%. Además de definir si se utiliza el muestreo sencillo doble, también se necesita el valor del LCMS, que es el tipo de muestreo sencillo o doble, y el LCMS indicará el tipo de tabla que se deberá usar. Es un caso parecido, dice, una vez conocidos los tamaños del lote promedio del proceso, se pueden definir el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote es de 1500 y el promedio es de 1.6%, y el plan de muestreo sencillo requiere una LCMS de 3%, se localiza en la siguiente tabla, pero la respuesta sería que el tamaño de nuestro lote es de 1500, el de nuestro muestreo es de 65 y nuestro CL es de 3. Entonces, básicamente, ¿esto qué quiere decir? En palabras sencillas, quiere decir que cuando tenemos un lote de 1500 piezas, pues vamos a hacer nuestro tamaño muestral va a ser de 65. Y si hay 3 o más, bueno, nuestra aceptación de defectos es de 3. Si en nuestro lote hay más de 3 piezas defectuosas, nuestro lote será rechazado, ¿no? En este caso. Y aquí tenemos la tabla del ejemplo. Como podemos ver, tenemos aquí nuestros valores. Nuestro LCMS del 3%. El tamaño de nuestro lote. Y todo indica que se inspecciona cada pieza del lote. Entonces es el número de aceptación de la muestra. NSL, pues ya sabemos que es nuestro nivel de calidad límite correspondiente a un riesgo del consumidor. En este caso, pues nuestra beta es del 0.1, que pues es nuestro riesgo del consumidor. El NSL que corresponde a este plan es del 10.2%. De un análisis de tablas de LCMS correspondiente depende de lo siguiente. Conforme aumenta el tamaño del lote, disminuye el tamaño de la cantidad de la muestra. Perdón. Número 2. No se ofrecen planes para promedios de procesos que rebasan el LCMS, dado que el muestreo no es económico cuando la calidad de entrada promedio es menor al LCMS especificado. Número 3. Cuanto más bajo es el promedio del proceso, menor es el tamaño de la muestra, lo que se traduce en menor costo por inspección. Ahora vamos con los planes de aceptación por atributos. Dice lo siguiente: en el plan de muestreo de aceptación por atributos se toma una muestra aleatoria de cada lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecido en el plan, y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas más utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105, lo cual explicaremos más adelante. Dice, en estas tablas se incluyen 3 clases de muestreo, que es el sencillo, doble y múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer A, el tamaño del lote que se represente a inspección, y B, la protección por NSA que se desea para el material considerado. En el caso de las tablas en cuestión, indica el tamaño de la muestra requerida y el número de defectivos que se puede permitir en ese tamaño de muestra. Si la muestra no contiene un mayor de defectivos que los que se puede permitir, el lote será rechazado o bien inspeccionado al 100%. Sin embargo, si se trata de mantener un determinado valor de NSA, no se requiere una inspección al 100% de los lotes que se hayan rechazado. También estas tablas indican cuándo debe usarse una inspección reducida, normal o severa. El criterio para la decisión se relaciona a la magnitud del promedio estimado del proceso. Se debe instruir al personal de la fábrica para que vaya a emplear estas tablas, sobre la forma de seleccionar sus muestras, que son las siguientes. Número 1, selecciona al azar. En el sentido común indica que para una muestra se es fiel representativa de la calidad desconocida de un lote. Se necesita que las unidades formen esa muestra, se elijan sobre la cantidad de lote.
En consecuencia, las piezas de la muestra deben ser seleccionadas en tal forma que la cantidad del lote tenga la misma oportunidad de ser elegida. En un lote, número 2, en un lote homogéneo. Siempre que sea posible, el lote del cual se debe seleccionar la muestra consistirá de artículos hechos bajo las mismas condiciones de manufactura y que provengan del mismo origen de fabricación. Bueno, ahora vamos con la determinación de inspección. El factor más importante en el muestreo es el tamaño absoluto de la muestra. El nivel de inspección es el término usado para indicar la cantidad relativa de inspección realizada. Diferentes niveles de inspección dan aproximadamente la misma protección al productor cuando suministran material de calidad aceptable, pero ofrecen diferentes protecciones al consumidor. La tabla 1 comprende de 3 niveles de inspección, considerando el nivel 2 como normal, la cantidad relativa de inspección correspondiente a los 3 niveles. Es el siguiente, que nuestro nivel de inspección es el número 1, es mitad de lo normal, número 2 lo normal y número 3 el doble de lo normal, como lo muestra en la tablita que tenemos aquí. Ahora vamos con lo que es el plan de muestreo por aceptación, de aceptación por variables, y dice lo siguiente: se toma una muestra y una medida de características de calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple, por ejemplo, el promedio de la muestra, y el valor observado se compara con un valor permisible definido en el plan. Se toma después una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una ventaja importante de un plan de muestreo por variables es la información adicional proporcionada en cada muestra, que a su vez dan como resultados tamaños de muestra menores si se compara con un plan de atributos que tiene los mismos riesgos. No obstante, si un producto tiene varias características de calidad importantes, cada una debe evaluarse como un criterio de aceptación de variables distinto. Por ejemplo, deben de obtenerse valores numéricos, el promedio y la desviación estándar de cada característica calculada. Se ha dado preferencia en la industria de los sistemas de inspección, el pasa o no pasa, que a los sistemas de muestreo por variables. Muchas razones han influido para esta situación, entre las que se pueden mencionar la relativa falta de reconocimiento a la efectividad del muestreo por unidades en muchos casos, escasez en muchas empresas, de equipos adecuados para la medición, y tal vez de mayor importancia la carencia de destrezas para el carácter de precisión que se debe alcanzar por el sistema de mediciones. Aunque esta situación está cambiando rápidamente debido a la mayor precisión que se requiere en el mercado de consumo, además de que en la actualidad se pueden contar con equipos de medición más precisos. De igual importancia es el hecho de que el muestreo por variables resulta menos costoso en la mayoría de los casos que el muestreo pasa no pasa, puesto que se debe obtener la misma información con un tamaño de muestras más pequeño. La aplicación del muestreo por variables, del muestreo de variables por aceptación. Estas son las condiciones para la aplicación del muestreo de variables por aceptación. Número 1. Las características de la inspección que se considera deben ser variable o capaz de ser puesta en una escala variable. Número 2. La inspección por atributos es demasiado costosa. Tiempo de inspección, naturaleza destructiva del ensayo, etc. Número 3. La inspección por atributos no da suficiente información y se desea conocer también la cuantía de variación. Número 4. La variable que se considera debe ser aproximadamente normal en su distribución. Y ahora tenemos las características que distinguen un plan de muestreo por variables. Esto comparándolo con un plan de atributos. Número 1. Se obtiene una protección equivalente por un tamaño de muestra más pequeño. Puede ser aplicado solamente a la aceptación o al rechazo de características de inspección. Por lo general implica mayores costos administrativos y se requiere un personal más hábil. Se necesita más cálculos, se cometen más errores de cálculo y se requiere una inspección que son mucho más caras. Por lo general ofrece una base más apropiada para mejorar la calidad y da mucha más información en situaciones en las que existe un rechazo. Y eso sería todo por el tema de hoy. Y en el proyecto vamos a realizar lo que son algunos ejemplos
en el programa de Minitab para realizar lo que es la aplicación de este muestreo. Muchas gracias y buen día.